¿Alguna vez has tenido dudas sobre lo que se hace en una terapia psicológica? ¿Tienes dudas acerca de si es tu momento de venir? ¿No sabes lo que vamos a hacer realmente aquí en una consulta? ¿Crees que vamos a estar juzgándote, que solo vas a hablar y que te vas a ir y no te va a servir para nada? Si alguna vez has tenido alguna de estas dudas, quédate en el vídeo y te ayudaremos a resolverlas. La mayoría de la gente cree que venir al psicólogo es venir a un sitio en el que solo vas a hablar, te van a dar consejos y te vas a ir a casa y no te va a servir para nada. La realidad dista mucho de ser así. En la primera sesión de terapia psicológica, lo primero que hacemos es recibiros, ya que vais a estar bastante nerviosos por lo general, porque vais a hablar de cosas que os generan mucho malestar. Muchas veces acabáis incluso llorando en las primeras sesiones, a pesar de que no os lo esperáis, pero porque al final el hecho de estar en un entorno de terapia es estar en un entorno en el que te sientes un poco vulnerable, sobre todo al principio. Dentro de esto, lo primero que vamos a hacer es escucharos, es lo más importante de todo, que os sintáis comprendidos. Yo a la mayoría de mis pacientes siempre les digo que el objetivo de una primera sesión es que cuando salgan por la puerta se hayan sentido comprendidos y que sepan que este es un espacio en el que se pueden sentir seguros y que les va a ayudar a mejorar. La terapia que nosotros realizamos se llama cognitivo-conductual. Se dice así porque se basa en la parte cognitiva, que es la de los pensamientos, y la parte conductual, que es la de las conductas. Y se ha demostrado científicamente que mediante la gestión de estas dos se gestionan las emociones. Para que entendáis esto de la mejor forma posible, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú no tienes miedo a las arañas y que yo sí que lo tengo, ¿vale? Entonces, ambos estamos en una situación cotidiana y de repente aparece una araña. Cuando aparece una araña, ¿yo qué voy a sentir? Miedo, ¿verdad? En cambio tú probablemente no sientas nada, probablemente indiferencia. Entonces, si los dos, estando en una situación cotidiana, tú reaccionas de una forma y yo de otra, ¿eso qué significa? Significa que nuestro cerebro no está programado por sí mismo para reaccionar con miedo ante la araña. Entonces, ¿eso significa que no es la araña lo que me está generando miedo? Entonces, si no es la araña lo que me está generando miedo, ¿qué es? Efectivamente, son nuestros propios pensamientos, es cómo interpretamos lo que está ocurriendo en un momento determinado. Cuando tú ves la araña, probablemente pienses, uy, una araña, ya ves tú, qué pequeñita. En cambio, yo cuando veo la araña, probablemente esté pensando, ¿y si es venenosa? ¿Y si me pica? ¿Y si es peligrosa? Y entonces, esto es lo que a mí me genera ese miedo. Claro, como tú no tienes miedo, tú cuando ves la araña, sigues con tu vida tan normal. Pero yo cuando veo la araña, dada mi reacción emocional, lo que hago es huir. Entonces, fíjate que volvemos otra vez a lo que te estaba explicando al principio. En base a nuestros pensamientos, y si la araña me pica, y si la araña me muerde, y si es venenosa, yo siento miedo y entonces mi conducta es la conducta de huir. Esto sería un ejemplo muy sencillo de un análisis funcional de cómo funciona nuestra mente, hablando de pensamientos y de conductas. En terapia nos basamos mucho en este tipo de análisis y te ayudamos a que con el tiempo tú mismo o misma seas capaz de analizarte a ti misma y seas capaz de aprender a gestionar estas cosas, cambiando tanto aquellas conductas que haya que cambiar como aquellos pensamientos. Sí que es cierto que en función de la emoción, ya sea ansiedad, tristeza, enfado, culpa, etcétera, se gestiona de una forma un poquito diferente, pero al final la base de la terapia psicológica consiste en esto. ¿Te interesa? Después de explicar esto en una primera sesión psicológica, suelo explicarlo en la primera o la segunda en función de la cantidad de cosas que me tenga que contar el paciente, sí que es verdad que pasamos a finalizar esa primera sesión. Al finalizar esa primera sesión solemos hacer un resumen de todo lo que el paciente ha contado, porque lo más importante, recuerdo, es que el paciente se vaya por la puerta sintiéndose comprendido, y paso a explicarle en qué consisten las fases de la terapia. Esto lo explicaré en otro vídeo porque es un poquito largo y si no se os va a hacer un poco bola. Pero sí que es importante una cosa. Lo más importante que yo hago en consulta es mandaros deberes, mandaros tareas para casa. ¿Por qué? Porque yo no soy ningún gurú con el que hablando 1 hora a la semana conmigo nadie se haya curado. Lo que hace que de verdad mejoréis es que vengáis a consulta y que hagáis tareas para casa, porque eso significa que estáis trabajando en vosotros constantemente durante el tiempo que dure la terapia. Hemos visto las dudas que puedes tener a la hora de acudir a una primera terapia psicológica. Hemos visto en qué consiste una primera sesión psicológica, cómo empieza y cómo termina. Y también hemos visto, en términos generales, en qué consiste la terapia psicológica con la que nosotros trabajamos en consulta. Si te ha quedado alguna duda, no dudes en escribirnos o en dejarla en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.